Hay una última pregunta, y acá sí me gustaría, Mamela, en el caso tuyo, como sos una dama de bien y con el padre, nos queda un último tópico para no extendernos. Yo le pedí permiso al padre para tocar esto. Lo vamos a tocar con mucha prudencia. Es una pregunta obligada, pero qué mejor que ustedes dos para poder desarrollarlo. Porque hay un mito constante, digamos. Esto incluso yo le dedico mis primeros videos a este tema y vuelve a surgir ahora con lo que aconteció en Francia, destinado a querer atacar a la iglesia por el lado más sensible, que es el tema de los abusos dentro del clero, digamos. Pareciera ser que esto lo supimos hablar con gente muy allegada, no puedo dar nombres, supimos hablar en un momento muy allegado, decir, cuando realmente alguien se quiere destruir a otra persona, hay algo que se suele decir en el ambiente de los influencers, los políticos, la gente un poquito más conocida, que no hay publicidad mala. O sea, toda publicidad te sirve, te hace conocido, salvo cuando se te vincula a la corrupción de menores. Estoy siendo muy prudente. Eso ya es insalvable. Es la forma en la que se elimina a cualquier político, a cualquier periodista, a cualquier sacerdote, a cualquier figura, se la vincula con eso que después no haya pruebas. Se la vincula y queda fuera del target. Sobre un tema tan delicado que no lo quiero desconocer, no estoy diciendo que sea un mito lo que pasa, estoy diciendo, yo he tratado este tema, yo he trabajado en una fundación contra el abuso infantil, conozco de cerca las estadísticas, conozco de cerca la realidad, me ha tocado ayudar a personas que han sobrevivido a este tipo de abusos, pero quiero justamente tocar el tema específico, el abuso dentro de la iglesia. Si les parece, me gustaría escuchar su posición, padre, y Mamela, si estás dispuesta a dar tu punto de vista, opinar, también te es toda tuya la palabra, con discrecionalidad, pero con libertad de expresión, no me extiendo más. Pues arranco, entonces yo, por ejemplo. Vale, pues bueno, es que es un tema complicado para sintetizarlo. Yo ya habíamos hablado del tema de la última noticia, digamos, que está saliendo, que es el tema del informe de Francia en concreto. Un poco por referirme a eso, ¿no? Porque ahora pues sale continuamente, incluso en discusiones típicas de Twitter, ¿no? Rápidamente. Porque es que los últimos 70 años los curas franceses y tal. Bueno, pues este es un informe muy curioso porque quizá es poco la muestra de lo que se está haciendo en este tema. Es evidente que hay un problema real, un problema que por otra parte es endémico, quiero decir, el tema de los abusos sexuales es un tema endémico que incluso está creciendo mientras que en la iglesia en general está disminuyendo, gracias a Dios ahí las estrategias se están poniendo, de lo que ha habido de realidad se puede decir que está disminuyendo, también porque la iglesia en general está disminuyendo, pero el tema que tienes es un problema real que en este caso concreto del informe francés es evidente el uso ideológico. Este informe plantea una cifra de 200, que son unos 216.000 aproximadamente abusos, digamos, debidos a sacerdotes, que hacen un total con laicos, religiosos, etcétera, de 330 y tantos mil, incluso llegan hasta 390 y pico mil. Hay distintas cifras. Y uno dice, bueno, pero ¿esta cifra de dónde sale? Bueno, esta cifra es una estimación estadística basada en una especie de encuesta. O sea, una investigación que toca, digamos, tres datos fundamentales. Tienes, por un lado, una hotline abierta donde han llamado gente diciendo sus historias, a la que luego se le ha hecho una especie de encuesta, pues en vez de buscar, digamos, una encuesta a un sector de la población, se ha abierto una línea, la gente ha llamado, pues a mí me ha pasado esto. Bueno, pues le hace una pregunta, ¿cómo ha sido? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo acabó? ¿Qué edad tiene usted? Tal, tal, y de hecho se ha hecho una tabla. Ha habido, me parece que son 6.000 llamadas. Pero sin más investigación, porque no se puede hacer, quiero decir, no hay medios ni siquiera para hacerlo y tampoco tiene mucho sentido. Luego se ha ido a archivos de casos reales, ahí sí, muy poquitos, porque tampoco hay muchos, de casos reales procesados tanto a nivel del Estado, de lo que se pueda saber, como a nivel de iglesia. Y luego se ha ido a la entrevista directa con víctimas. Había ido 250 entrevistas. Entonces, de ahí han sacado un paquete de datos que en su momento les daba una cifra más o menos contada con estas tres fuentes de 3.000 casos de abusos. Esto es el primer dato que sacan. Después dicen, bueno, de estos 3.000... nosotros vamos a hacer una estimación, pensamos que vamos a llegar a 10.000. Saca una noticia, esto más o menos en marzo de este año. De este año.
Y ahora presentan el abuso donde desde 3.000, que luego se convertían posiblemente en 10.000, se convierten en 330.000. Claro, incluso la misma prensa, que había ido siguiendo el desarrollo de esta comisión independiente para el estudio de los abusos en la Iglesia, se llama así en francés, la CIASE, dice, aquí pasa algo raro. ¿Cómo puede ser que de golpe una cifra que se está dando de 10.000 casos de abuso, que bueno, pues hombre, más o menos parecía una cosa razonable, en 70 años, en fin, ahora se convierte en 330.000? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues no hay más explicación que una metodología estadística. No, es que nosotros estimamos que... Claro, luego te viene segunda parte de la noticia, dicen, entre 2.900 y 3.200 sacerdotes abusaron de 216.000, porque te digo, estos 330.000 serían todos, y solamente había sacerdotes, unos 216.000 niños en 70 años en Francia, ¿vale? Pero dices, hombre, al menos la cifra de 2.900 a 3.200 es una cifra real, tampoco. Es otra estimación estadística que se ha hecho diciendo, hombre, más o menos, ¿qué cifra suena razonable? Pero... porque hay una tabla dentro del informe, no me lo he leído, son 550 páginas y además todo de texto en francés y casi sin datos, sin tablas, sin números. Hay una pequeña tablita donde ellos sacan distintas hipótesis sobre el número de abusadores. Hipótesis. Pero hombre, tendrán nombres y apellidos, porque claro, en la prensa saca, se han identificado 2.900. Pues será una lista con nombres y apellidos. No, es una estimación estadística. Entonces, claro, uno dice, vale, bien, correcto, venga, entonces... no, es que vamos a dar 45 recomendaciones para solucionar este problema, para evitarlo. Ah, vale, muy bien. Vamos a ver qué recomendaciones son. Y son recomendaciones de tipo puramente eclesiológico, es decir, que no tienen nada que ver en la práctica con esto. Pero lo más llamativo de todo es que resulta que hay un dato estadístico, digamos, que es destaca entre todos. Porque, hombre, uno dice, a ver, lo lógico cuando tú quieres hacer prevención, dices, a ver, qué tipos de abusos son, cuándo son, de qué manera. Entonces te dicen quiénes son las víctimas, el perfil de la víctima, perfil del agresor, con eso puedes intentar prevenir, ¿no? Evitar que se den los casos. Bueno, pues se sabe, esto es una cosa constante y esto sí que sale en casi todos los incluso en datos reales de casos judicializados por la Iglesia. Las víctimas de sacerdotes son, en su gran mayoría, varones adolescentes. Y estamos en una mayoría en torno a un 80%. Y que esto, cuando tú lo pones en relación con el mal endémico que hay de los abusos a menores, te das cuenta que la mayor parte de abusos a menores, en general, son abusos en el ámbito familiar, donde se da como víctimas mujeres en un 75 a 80% de los casos. O sea, es una desproporción estadística brutal, porque mientras en la sociedad tú lo que tienes es abusos normalmente a mujeres, abusadores varones que abusan de mujeres, niñas, en la Iglesia lo que tienes es abusadores varones que abusan de varones. Y claro, uno dice, aquí hay un problema que es evidente, o sea, además con una desproporción muy grande. O sea, está claro que hay un problema que además está estudiado, sobre todo en Estados Unidos, que es donde realmente ha dado este problema y donde surge esta cuestión, que es el problema de la homosexualidad en la Iglesia, que es un problema mucho más grave de lo que parece, porque no es un problema solamente de que uno puede decir, hombre, por la homosexualidad pues puede haber algún problema, inmadurez, o vete tú a saber, que yo tampoco voy a entrar en eso porque no puedo hablar de cosas de las que desconozco, no soy psicólogo, no tengo ni idea, yo qué sé, pero sí que sé cómo funciona la Iglesia. Y la Iglesia es una estructura de poder, o sea, dentro de las relaciones de poder dentro de la Iglesia, es una estructura que se da entre varones. Varones que han tenido relación normalmente en ámbitos de formación. Es decir, el sacerdote normalmente ha sido seminarista dentro de un seminario que ha estado dependiendo de otro sacerdote. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto pasa así, son las redes que se están dando y eso se da sobre todo en Estados Unidos. Hay otros sitios donde se da más, menos, pero en Estados Unidos se da muchísimo. Se da muchísimo más de manera descarada. En el caso de McCarrick y tal, que tenía una red de estas cosas. O sea, imagínate que tú tienes un abusador como rector del seminario. Y entonces, ese abusador abusa de seminaristas que necesariamente no tienen por qué ser niños, pueden ser hasta incluso adultos, pero están en una relación de dependencia, de poder. Que, por cierto, en la Iglesia se considera igual que un abuso de menores a nivel de penas. O sea, no se hace tanta diferencia cuando hay una relación de poder. Bueno, pues claro, ese abusador abusa de un niño. Vamos a decir que en este caso fue un seminarista menor. Bueno, pasa el tiempo, este niño, digamos, progresa, se hace sacerdote
este que estaba en esta condición, digamos que pasa y ponte que llega a ser obispo. Ponte que llega a ser obispo, aquel que fue su víctima ahora es rector del seminario. Y como pasa en estos casos, muchas veces se repite el ciclo y el que era víctima se convierte en victimario y se convierte en abusador y abusa del siguiente. ¿Vale? Ahora ese siguiente dice, denuncia. Dice, oye, que fulano ha abusado de mí. ¿A quién va a denunciar? Al obispo. Claro, el obispo pone una investigación y va al que se le ha acusado. Y dice, oye, que tú has abusado de fulano, te están acusando de esto. Entonces, claro, evidentemente dice, disculpa, pero, perdón, la llamada. No sé quién me llama a estas horas por Skype, pero bueno. Dice, disculpa. No hay problema. Un segundo. Disculpa, tú has abusado de mí. Ahora vas a decir, me vas a buscar a mí problemas. Entonces es cuando viene la ocultación. O sea, la ocultación que se da en estos casos no es una ocultación que busque solucionar un problema, no, de fama de la iglesia, no, es un problema de taparse uno a sí mismo, porque cuando hay una red, pues, oye, nos tapamos entre todos. Y esto se está dando en la iglesia en un factor que es más que evidentemente homosexual, porque no se puede dar de otra manera. Si no hay homosexualidad, no puede haber este tipo de relaciones viciosas. No se darían. Entonces, esto es un problema que se da en concreto en la Iglesia de Estados Unidos en un momento determinado, en un momento de crisis, donde además surge un tema que es que en Estados Unidos se maneja mucho dinero y esto es un problema también, ¿no? En este tipo de cosas. Se sabe, por ejemplo, que la diócesis de Newark, donde estuvo McCarrick, tenía un seminario en Colombia, no estoy seguro si era en Bogotá, donde pescaban a chicos que habían echado de otros seminarios por problemas de inmadurez, normalmente de tipo sexual, y entonces ahí había unos cuantos que captaban a estos muchachos y se los llevaban a la diócesis de Newark. Después, evidentemente, de haberlos probado. O sea, aquí tenemos una mafia homosexual, está clarísimo. Y de ahí vienen el resto de los casos. La famosa película Spotlight, por ejemplo, que reproduce esta investigación periodística en el Boston, no me acuerdo cómo se llama, este periódico, ¿no? Que sale todo el follón que luego se ha organizado. En la misma película, oye, no sale ni una sola niña en la película. Todos, incluso porque te hablan de casos reales que aparecen, todos son varones. Todos son varones adolescentes. Dices, pero parece mentira que no se vea que aquí hay una... No, pues esto ahora se utiliza para decir que es que hay que quitar el celibato sacerdotal. Pero dice, ¿pero qué tendrá que ver el celibato sacerdotal con que haya tipos que son homosexuales? Oye, si son homosexuales, entonces no tiene problema de celibato, porque no se van a casar en la iglesia. Quiero decir, porque la iglesia no admite el matrimonio homosexual. Entonces, es absurdo toda esta situación. Por eso, de un problema real, efectivamente se ha hecho mucho por evitarlo. Por ejemplo, ¿quién ha hecho más? Benedicto XVI. Benedicto XVI sacó una norma que prohíbe el acceso al sacerdocio a personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas. ¿Por qué? Porque esto es la lógica. O sea, si tú analizas los datos, la mejor medida que puedes dar es esta. Hombre, es que esto es injusto, porque tal... Mire usted, si queremos evitar los abusos, tendremos que ir a evitar la mayor parte de los casos que se dan, que son estos. Y luego habrá otras cosas, por ejemplo, este tipo de relaciones de poder, el hecho de que haya más facilidad, por ejemplo, para las denuncias, que no tenga que llevar la denuncia, por ejemplo, el obispo de la diócesis, que esto es una cosa que se pide, por eso se están haciendo estructuras centralizadas en las iglesias, de tal manera que tú no denuncias al obispo, que puede ser que haya sido el abusador, porque está el caso de McCarrick, por ejemplo, del que ahora tú estás denunciando, sino que vas a un comité general, en Estados Unidos se quería hacer esto, con gente que no tiene que ver y que pueda examinar los casos, digamos, en abstracto. Entonces, esto es lo que yo quería decir. En el caso esto ya estamos en el nivel en el que esto se utiliza desde fuera de la iglesia para hacer propaganda mala dentro de la iglesia y desde la misma iglesia, esto es lo que ya es una cosa abracadabrante, para fomentar tendencias reformistas revolucionarias dentro de la iglesia. Y esto es el caso de Francia. Queremos cambiar la iglesia y para cambiar la iglesia tenemos que formar una crisis. Hombre, mejor si utilizamos una crisis que ya hay, pero la inflamos artificialmente para decir, hay que hacer reformas, ¿cuáles? Las que nosotros queremos. Oiga, pero es que no tiene que ver con... Esto no va a arreglar nada de lo que usted está queriendo arreglar. Da igual, pero hay que hacer cambios. Y entonces, yo esto lo veo así. Ahora, la situación real que tenemos los sacerdotes es terrorífica. Es terrorífica. Nosotros estamos continuamente incluso en el miedo. Ya no solamente es la prudencia normal que se ha tenido siempre, no, estamos en el miedo. O sea, nosotros estamos a expensas de que en cualquier momento nos pueden arruinar la vida. Yo tengo un amigo, por ejemplo,
que se pegó 1 año y medio en la cárcel en Perú por una acusación falsa, porque luego al final, evidentemente, salió absuelto en todos los juicios. 1 año y medio de prisión preventiva en Perú. Y esto te destroza para siempre. No tienes garantía ninguna, porque en este caso, que es una cosa que no se sostenía por ninguna parte, de hecho, el juez en primera ni siquiera ordenó prisión preventiva, dijo, no, una cosa así, pero claro, inmediatamente salieron los medios de comunicación, armaron especiales, con testimonios de las víctimas y tal, y claro, el juez dijo, es que como no le metan en la cárcel, sin juicio, me linchan públicamente, claro. Entonces, bueno, pues 1 año y medio se pasó este amigo mío, por ejemplo. Y casos de condenas claramente injustas, bueno, se están dando continuamente. Otras son justas, pero es que hagamos tener el caso del cardenal Pell, por ejemplo, donde el cardenal Pell se pegó 1 año también y pico en la cárcel, por una cosa que cuando tú lo examinas fríamente dices, oiga, mire usted, es que o tiene la capacidad de estar en 2 o 3 sitios a la vez, o es imposible que se haya sucedido lo que sea, da igual, le condenan de todas maneras, ¿no? Y además, en este caso, hay cosas más turbias por debajo, ¿no? Entonces, se está utilizando esto en vez de intentar resolverlo, y digo, en parte se está resolviendo, porque sí hay medidas buenas que se están poniendo, y yo creo, y las estadísticas lo están dando, las de casos reales, que hay muchos menos casos en la Iglesia, gracias a Dios, ahora mismo. También, insisto, porque la Iglesia tiene menos fuerza, con lo cual pues, hay menos casos en general, menos cristianos, menos casos, pero aparte hay una utilización ideológica de estos casos que no van dirigidos a su solución. No sé, quizá me he extendido demasiado, pero esto es lo que yo veo en el asunto. Y ahí, antes de darle la palabra a Mamel, le quiero aclarar un punto específico, muy puntual, que vi de una llegada a la casa, para aclarar un tema específico. Yo coincido plenamente con lo que plantea el padre, 2 datos simplemente para exaltar. En ningún momento se dijo que se sigue, quieren que se entienda, no se sigue de la tendencia homosexual a la tendencia al abuso. Nunca dijo eso. El padre lo que dijo es, en el mundo real, en el mundo secular, en el mundo que está fuera de la iglesia, en las relaciones seculares, para que se entienda, la tendencia al abuso es del hombre hacia la mujer en un 80%, entre un 70 y un 80%. Dentro de la iglesia, dentro de lo que podemos denominar el cuerpo místico de Cristo, en esa jerarquía y estructura de poder, la tendencia al abuso es del hombre al niño, a su propio sexo, para que se entienda, en un 80%. Es decir, mientras en el mundo prima la figura A, dentro de la iglesia prima la figura B. Entonces lo que se trabaja es, viendo esta tendencia dentro de la iglesia, es función de la iglesia atender en primer orden a su rebaño y a su estructura, que es lo que hizo Benedicto XVI. Quiero aclararlo porque nunca se dijo que de la tendencia... Si quieres, mira, yo lo suelo sintetizar en una frase porque se me entienda bien. Yo digo, la inmensa o inmensísima mayoría de sacerdotes homosexuales, que los hay, evidentemente, la inmensísima mayoría de sacerdotes homosexuales no son pederastas. Ahora, la inmensísima mayoría de sacerdotes pederastas son homosexuales. Y esto es lo que dice la estadística. La inmensa mayoría de sacerdotes homosexuales, el ser homosexual no lleva a ser pederasta. No hay una correlación. Yo no afirmo eso. Insisto, además, no lo afirmo porque no lo sé. A lo mejor sí la hay, yo qué sé, yo no lo sé, pero no la hay. De hecho, los casos de abusos sexuales son muy pocos, en general, dentro de la iglesia, salvo las exageraciones de los franceses, que es una burrada, pero hay más cantidad de sacerdotes homosexuales. Y además, en algunos casos, concentraciones muy grandes, como esto que se estudia en Estados Unidos. Pero, insisto, los casos de pederastia sacerdotal son, en su inmensa mayoría, casos de auténtica homosexualidad, porque son casos de abusos a varones adolescentes, y en muchos casos incluso mayores de 16 años. Ahí no estamos hablando de, por ejemplo, pedofilia, no es un caso de pedofilia, porque la pedofilia es a niños prepúberes, y esto no se da. Efebofilia. Es efebofilia, pero la efebofilia además homosexual, porque podría no ser homosexual. En este caso sí lo es. Entonces, por eso digo, y además se constata que de hecho, porque estadísticamente es así, los sacerdotes que caen en esto, además, normalmente tienen un estilo de vida homosexual. Y esto está estudiado, es decir, que son los casos reales que se han estudiado en Roma por las denuncias que ha habido. Esto lo dijo, por ejemplo, en su momento Scicluna, sin hacer luego este último análisis, pero sí en cuanto al dato. Luego ya uno saca la conclusión y yo la conclusión que saco es esta, por eso lo aclaro.
Ya para cerrar, pues nos excedimos demasiado de tiempo, les pido mil disculpas a todos. No Conmigo sé me si suele pasar eso, pero bueno. no, pero a mí me ha encantado, creo que soy los vivos que más he disfrutado por lejos por los tópicos que hemos tocado. Mamela, como toda dama, te dejamos las últimas palabras. No sé si querés reflexionar sobre esto o no, para dejarte el cierre a usted, que te insisto, te agradezco muchísimo, Mamela, que nos hayas venido a visitar. Bueno, de nada, con gusto, y qué importante abordar este tema ya que tanto se nos achaca. En ese sentido, hay que hacer un llamado de atención que 4 cardenales, entre ellos el cardenal Burke, le envió una dubia a Francisco justamente por la infiltración homosexual dentro de la iglesia. Y bien, tal como señalaron el padre y Horacio, no es que se está haciendo una correlación en cuanto a que todos son de esta manera. Sin embargo, sí, y por eso es tan importante en estos temas, a mí me gusta decir más biología, menos ideología todo el tiempo, porque justamente es referirnos a las estadísticas. Y algo muy prevalente en los pederastas es precisamente que el que abusa ha sido abusado. Y justamente lo que hace es una inversión en la dinámica del poder, porque el haber sido abusado le vuelve debilitado y al abusar de otro le devuelve ese poder perdido. Entonces, y aquí voy a decir algo quizás un poco incómodo, pero a nosotros nos dicen retrógradas en general por la cuestión LGBT, pero la realidad es que en el mundo griego la iniciación homosexual se daba justamente en una dinámica de pupilo maestro adolescente adulto, y por esto fue vilipendiado Milo Yiannopoulos, ex homosexual hoy consagrado a San José. Y eso es algo prevalente. Y digo el término retrógrado precisamente porque en el mundo antiguo esto pasaba con mucha concurrencia, y lo que está pasando es un resurgimiento. De la mano de la normalidad no se está avanzando, no hay progreso, sino que muy por el contrario se está volviendo antiguas prácticas, precisamente como la iniciación sexual precoz homosexual de pupilo a maestro. Y hace bien en señalar el padre precisamente porque están castigando la castidad y alegando que es una cuestión, pero si fuese así sería el abuso hacia mujeres, y no es la realidad, sino muy por el contrario. Y para los laicos o quienes están fuera de la fe que no comprendan el voto de castidad de los sacerdotes, es precisamente porque ellos sí se casan, solo que se casan con la novia de Cristo, como es la iglesia, y por eso es que no se casan con otra mujer, sino que precisamente les son fieles. Entonces, para entender eso en breves rasgos, y creo que deberíamos tener la libertad de hablar de estos temas, justamente desde la estadística, desde la historia y desde la verdad en toda su dimensión. Así que ese es mi humilde aporte. Y para cerrar, les cuento anecdóticamente, y a mí me invitaron a una radio y me dijeron, tú, pero católica y la Santa Inquisición. ¿Y qué respondí yo? Ojalá hubiese otra. ¿Por qué? Porque lo que más necesita la iglesia es limpieza y purificación.